Y bueno, vamos a dar un poquito, hoy vamos a hablar un poquito de esos basamentos y esas claves importantes para abordar lo que es la disciplina positiva, de qué se trata, un poco hacia dónde apunta y para que ustedes tengan como pues una idea muy por encima de lo que tenemos que trabajar y hacer, ¿no? Bueno, básicamente vamos a comenzar hablando un poco de cuáles son esos estilos de crianza que van a llevar a modelar o a moldear el comportamiento de las personas, tanto en los adultos como en los niños. Y obviamente desde lo que nosotros vayamos, o sea, como fomentando en los niños a través de nuestro ejemplo, es como ellos van a seguir repitiendo esos patrones, ¿no? Recuerden que todos los aprendizajes se van dando de manera secuencial y una cosa va a llevar a la otra. Obviamente, no es que todos los niños que han tenido un estilo de crianza van a seguir con ese estilo, pero sí es importante tomar en consideración que puede ser totalmente como un factor importante a tomar en consideración cuando estemos trabajando con papás, ¿no? Bueno, tenemos básicamente o sea, tenemos básicamente tres estilos o cuatro estilos de crianza en donde se notan muchísimo más estas características. Y bueno, un poco para que ustedes también lo vayan conociendo. El primer estilo es el permisivo, que es cuando los papás no ponen límites, cuando hay demasiado afecto y cero límites, es decir, hay como que la balanza no se inclina, hay demasiada expresión de afecto, pero cero establecimiento de límites. Aquí los papás dejan que los niños hagan lo que quieran, tomen sus propias decisiones. Bueno, no sabes qué, decide tú, yo no estoy disponible para esto. En ocasiones pueden ser excesivamente sobreprotectores, y obviamente tienen una idea los niños cuando van creciendo de que ellos son los que toman, los que mandan, los que toman las decisiones y por ende son los que van a tener una relación mucho más directa con ellos mismos. O sea, ellos son los únicos que son capaces de entenderse y que nadie es capaz de entenderlos como ellos. Y esto les lleva a problemas más adelante en temas de, por ejemplo, de trabajo, porque no toleran que nadie les diga nada, en la universidad o con los colegios, porque por todo se enojan y entonces intentan pues ser los que mandan siempre y todo eso va generando dificultades, ¿no? Del otro extremo, imagínense que es como un continuo. De este extremo tenemos el permisivo y en el otro extremo tenemos el autoritario. El autoritario tiene que ver con lo contrario, o sea, la antítesis al permisivo. Y son excesivamente duros los papás, sumamente estrictos, límites muy marcados, donde no se escuchan opiniones de los niños, donde no se les toma en cuenta sus necesidades, lo que ellos puedan necesitar, no se centran en satisfacer una necesidad, sino cumplir con un objetivo. Es decir, tienes que tener una buena nota, si no, no eres bueno. No es te esforzaste, lo estás haciendo muy bien, no, es todo enfocado en el resultado. Hace poco yo subí un video de un estudio que hizo una psiquiatra creo que era. Bueno, ella hizo un estudio donde colocaba a 400 niños, y se les reconocía o se les reforzaba o sea, para que hicieran un rompecabezas. Entonces, en esos 400, a la mitad del grupo, solamente les reconoció el logro por su inteligencia. Eres súper inteligente, lo lograste. Y al otro niño, al otro grupo de niños se les reconocía el paso a paso. Hiciste esto de esta manera, etcétera. Cuando se les entregó la segunda fase del estudio, que era un rompecabezas mucho más complejo, ellos podían escoger entre ese mucho más complejo o hacer uno igual de difícil que el anterior, o sea que era un poco más fácil. Los niños que fueron catalogados por su inteligencia, por ser muy inteligentes, por ser los mejores, ¿qué pasó? Se quedaron el mismo nivel, con el mismo nivel de dificultad, mientras que a los que se les reconoció el esfuerzo y el paso a paso decidieron irse más adelante por lo que sí podían lograr. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que cuando nosotros somos excesivamente autoritarios con nuestros hijos, ellos empiezan a tener miedo de como perder esa idea que tienen de nosotros. Entonces, siempre busco la manera de hacer algo bien para que mi mamá o mi papá sigan creyendo que yo soy el bueno, pero me pierdo un poco yo como niño de saber si realmente eso que estoy haciendo es correcto. Entonces, en función de eso, perdón, en función de eso, los padres autoritarios llevan a que los niños desarrollen miedos, se acostumbran siempre a obedecer, a no identificar sus propias necesidades, sino satisfacer las necesidades de otros y por ende, obviamente minimizar la necesidad de poder decir, yo necesito que me hagan esto, yo necesito que me ayudes en esto, ¿ok? Entonces, estos fíjense que son los dos extremos.
Luego tenemos, aún más allá del otro extremo, el negligente, que es uno de los estilos de crianza, que obviamente la idea es que no suceda, pero pero sucede, ¿ok? Y en este caso, obviamente, la idea es que en este caso los papás se preocupan solo por sí mismos, por sus necesidades, y lo que hacen es, o sea, suplen esas supuestas necesidades que se pueden cubrir con regalos con elementos materiales. O sea, no lo atienden, no lo cuidan, no lo miran, sino que simplemente me centro en que tú estés lleno de regalos para que no me molestes a mí. ¿Ok? Entonces aquí obviamente los niños empiezan a pensar que son poco merecedores de afecto y ante cualquier muestra de afecto de otras personas se aferran a ellos porque nunca han tenido esa experiencia afectiva. Es uno de los estilos de crianza mucho más complicados y complejos de todo este proceso. Y por último, y al que deberíamos apuntar, es el asertivo. Cuando hablamos de una crianza asertiva, un estilo de crianza asertivo, es ese equilibrio. Tomo algo del permisivo y tomo otra cosa del autoritario para poder compaginar. Porque no, la crianza respetuosa no es dejar que los niños hagan lo que quieran. No es dejar de pedirle por favor siempre para que ellos estén felices y nosotros estresados. No, la crianza respetuosa es hacer equilibrio. Pongo límites, pero también acompaño tus emociones. Cubro tus necesidades afectivas y además te establezco el límite de lo que no puedes hacer. Cubro esa necesidad de conectar con tu hijo y además te enseño una forma distinta de responder cuando te desbordas. Es lograr esa balanza, se equilibre. No me voy mucho al extremo ni al otro, pero sí busco como un punto central, un punto medio. ¿Y esto qué nos lleva? A que los niños crezcan seguros de sí mismos, que sepan que sus papás están ahí para ellos, que pueden acompañarlos, que pueden expresar y comunicarse de manera correcta con sus papás porque saben que van a estar disponibles. Y esto va a ayudar muchísimo a que se conecte o sea, como que logren ese equilibrio, padres e hijos, en poder respetarse mutuamente y además de eso, aprender sin sentir presión, sin sentir esa sensación de que voy a hacerlo mal y porque lo voy a hacer mal no me puedo equivocar, sino que más bien tengo derecho a equivocarme y si me equivoco aprendo, si me pasa esto puedo mejorarlo de esta forma y cómo lo podemos ir gestionando. Okay, entonces, en este sentido, estos 4 estilos de crianza, obviamente tenemos que apuntar siempre a tener un estilo de crianza mucho más asertivo para poder conectar para poder lograr ese respeto mutuo, que esa es la base de la crianza respetuosa o de la disciplina positiva. La base como tal es lograr ese equilibrio. Y aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata es la disciplina positiva, a qué se refiere. Bueno, comienza con una filosofía de 2 psiquiatras que fueron Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, donde ellos empezaron a pensar un poco en la necesidad que tenían de ver o sea, de manera positiva las cosas y empezó a surgir este tema de la psicología positiva. Luego, las psicólogos Jane Nelson y Lynn Lott, ellos empezaron a armar como todo este proceso de disciplina positiva a partir de esa filosofía que ellos nos entregaban, ¿no? A partir de las filosofías de Adler y Dreikurs, nos entregan y ellas dos como psicólogos empezaron a trabajar en establecer como elementos para permitir que los adultos puedan tomar conciencia de todos esos sentimientos que hacen que los niños expresen sus emociones y eso obviamente nos ayuda a poder tener como una idea más clara de a qué se trata esto, porque la disciplina positiva, como lo vuelvo y lo repito, no es necesariamente decir, bueno, sí, mi amor, por favor, no pegues, no, es tratar de poner como límites entendiendo un poco el lado positivo, o sea, porque ¿a qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que pensar que el niño siempre tiene una razón de ser en su comportamiento. El niño no pega porque quiere, el niño pega porque hay una necesidad no satisfecha o porque hay una emoción muy difícil de gestionar. Y desde allí empezar a enfocarse en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, obviamente, a qué nos ayuda la disciplina positiva. Bueno, en básicamente muchísimas cosas, sobre todo en prácticas educativas que nos permitan entender, obviamente, cómo es el desarrollo de esos niños, qué está pasando, un poco lo que les acabo de explicar, pero sobre todo a entender qué hay detrás de esa conducta, o sea, qué pasa en eso que no se ve,
en eso que simplemente es algo que no es notorio, pero que yo sé que está sucediendo algo, porque un niño con berrinche no es un niño berrinchudo, es un niño que algo está necesitando y que nosotros podemos y debemos darse. ¿Ok? Aquí tenemos varios principios que son como la base de todo lo que es el manejo de la disciplina positiva. Ellos se manejan por principios, ¿no? Que es como esos hilitos que se van formando para mover todo lo que es la práctica educativa de disciplina positiva. El primer principio es todo comportamiento tiene un propósito, que esto se responde a una necesidad de tener la necesidad de conectar y que esa conexión tenga valor, que el niño se siente importante y que sienta que pertenece a ese espacio, que pertenece a la familia, que pertenece a ese grupo. Cuando el niño se siente así, su comportamiento va a estar diferente porque todo ese comportamiento tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Sentirme visto y sentirme importante. Entonces, un niño que hace berrinche, ¿qué pasa? De repente obtiene mayor atención de los papás y ese berrinche se transforma en una manera de decirte, necesito que me veas, necesito que me hagas sentir valioso. Y por eso es que lo sigo haciendo, por eso es que es la única manera que conozco de relacionarme, porque sé que de esa manera puedo decirte, aquí estoy, ¿ok? Los niños no van a decir, oye, yo creo que hoy amanecí con ganas de que me miren un poco más. No, es una necesidad innata que tiene que satisfacerse tal como cuando nosotros tenemos hambre y vamos a comer, literalmente igual, ¿ok? Luego tenemos el segundo principio que tiene que ver, perdón, con el poder de la percepción e interpretación, que esto es lo que llaman en disciplina positiva la lógica privada. Esto es básicamente cómo o sea, de qué manera, ¿ok? Se crea o cómo es el pensamiento que surge en el niño a partir de cómo opera él en su entorno. Por ejemplo, merezco ser amado, merezco ser tratado con respeto, merezco ser visto y tratado con importancia. Y esa lógica privada, que es ese pensamiento interno que se va generando, es lo que nos va a llevar a que el niño opere de una u otra manera, que el niño pueda responder ante ciertas dificultades necesitando más afecto o tratando de regularse a sí mismo. Eso va a depender de cómo nosotros transmitimos esa sensación que va a responder al primer principio, esa sensación de, ok, esto es lo que estoy haciendo, necesito que se sienta visto e importante para entonces poder desarrollar una lógica privada relacionada a cuando estoy enojado puedo buscar ayuda. Cuando estoy enojado puedo hacer tal cosa y mientras tanto va aprendiendo a lo largo del camino. Luego tenemos otro de los principios que las relaciones son horizontales, es decir, no son que yo como soy tu mamá soy la que manda o yo como soy tu mamá es lo que yo digo y punto, sino que se traten, o sea, que toda persona merece ser tratada con dignidad y respeto y esto también incluye a los niños. Que los niños merezcan ser tratados con dignidad y respeto no significa que le demos todo al niño que quiera, no significa que le dejemos que el niño nos grite, nos pegue, no significa que nosotros permitamos que el niño diga una mala palabra. Significa que si yo doy respeto, puedo exigir respeto. Pero si yo al niño lo trato irrespetuosamente, él, obviamente, si me trata irrespetuosamente, ¿qué sucede? Que yo ya estoy dando el pie para eso. Y esto va muy bien lo que yo digo. No le pidas al niño que no grite mientras tú gritas. No le digas al niño que no diga malas palabras cuando tú las dices. Tenemos que trabajar desde el ejemplo, porque los papás son los referentes de lo que se relaciona con todo lo que es el aprendizaje de habilidades a nivel social, personal, emocional. Ellos no van a buscar en un libro a ver no, van a mirar a sus papás que son sus referentes para poder responder de cierta manera. Otra cosa muy importante es el sentido de comunidad y de interés social, que esto tiene que ver con la necesidad de pertenecer a una sociedad, de sentirse como merecedor de estar ahí. Y por eso es que surgen los conflictos cuando empiezan en el colegio, porque ellos de alguna manera tienen la necesidad de acercarse. El problema es que no saben cómo. Y para eso nosotros podemos trabajar enseñándoles las formas de responder dentro de un entorno social. Porque ellos en lugar de pedirte permiso te van a empujar, en lugar de pedirte el juguete prestado te lo van a arrebatar, porque son habilidades innatas que él tiene y que no sabe que hay que moldearlas un poquito, ayudarlas para que él pueda desarrollarlas de manera correcta.
Otro principio muy importante es el de ser amable y firme al mismo tiempo, que es el respeto mutuo, que ya se los había comentado, que esto es lograr el equilibrio. Forma una relación segura basada en el respeto, validando su emoción, pero no dejo de poner los límites. No dejo de decirle, en el mueble no te puedes subir, en el mueble es solo para sentarse. Entiendo que tú quieras correr o quieras saltar en el mueble, pero el mueble solo es para sentarse. Si lo ven, o sea, es como una sensación de equilibrio que me va a llevar a mí a decir, ok, esto es como yo lo tengo que hacer y de esta manera es como yo lo tengo que manejar. Porque, ¿qué pasa? Si yo le digo, no te subas al mueble porque no hay punto, el niño queda con la idea de por qué no lo puedo hacer. Me están diciendo que no haga algo, pero no me han dicho que sí puedo hacer. Entonces, no me enfoco en su emoción, en su necesidad no cubierta, en una necesidad de repente de drenar una energía que tengo acumulada y me centro más bien en cumplir con un límite, pero sin conectar. Si no conecto, el límite no se cumple, ¿ok? Y otro es muy importante, el ánimo como principal motivador, y esto es mucho, tiene que ver con el aliento. Cuando hablamos del aliento, es reconocer lo que el niño está haciendo, notarlo, animarlo a que lo haga por su propio esfuerzo y no para obtener un beneficio del adulto. Es decir, a nosotros en terapia conductual nos enseñaron mucho a enfocarnos en los premios y los castigos. Sin embargo, los últimos estudios nos han demostrado que, si bien es cierto, el premio genera obviamente un logro de un cambio de conducta, pero ¿hacia dónde va ese cambio de conducta? ¿Realmente es certero? ¿Realmente nos ayuda? De hecho, hace un tiempo me formé con Casting, uno de los principales conductistas de toda la rama, y él incluso en su formación, cuando lo hice con él, me acuerdo que lo hice en pandemia, yo en pandemia me hice 1000 y un cursos que aparecieron, él hablaba de que sí, la terapia conductual funciona y funciona mucho cuando tenemos un objetivo muy específico en temas de mejorar algo. Pero para enseñar una habilidad, y de hecho él lo explicaba tan bonito con imágenes, él decía, está bien, tú puedes premiar ese logro, pero ese premio tiene que estar ligado a un elemento de conexión, que la mamá haga una, wow, lo lograste, sí, no solamente, muy bien, que tenga que tener como ese componente emocional. Y yo dije, wow, o sea, que un conductista o sea, como tan enfocado en esa parte conductual, que ahora también se esté dando cuenta que se pueden unir y que podemos utilizar las herramientas maravillosas que nos brinda la terapia conductual con herramientas de, oye, también es importante la parte emocional y decir, aquí estoy para ti. Y eso se puede unir y se pueden tomar ciertos elementos de todo para que los niños realmente el aprendizaje sea significativo. Y es a eso a lo que se trata el aliento, a que podamos reconocer lo que ese niño está haciendo. No decirle, sí, te quedó bien, pero es que te faltó tal cosa. No es, oye, te esforzaste, mira, hiciste el color azul en la nube, pintaste de color amarillo tal cosa, y eso va ayudando a que ellos puedan ir gestionando de manera oportuna todo lo relacionado con la parte de automotivación. Otra cosa muy importante es la educación a largo plazo. Nosotros no buscamos que el niño aprenda o que detenga un comportamiento y a los 2 segundos lo vuelva a hacer. Quizás con la disciplina positiva también va a suceder, pero la gran diferencia es que hay un aprendizaje de por medio, ¿ok? Cuando nosotros enseñamos a un niño una habilidad a través de un castigo, le digo, no vas a tener televisión si no te bajas del mueble. El niño obviamente lo va a dejar de hacer porque quiere ver la tele, pero ¿realmente aprendió por qué no se puede subir? Yo creo que no. Si nosotros le decimos, es importante que te bajes porque te puedes caer, ¿ok? Te puedes sentar o te puedes acostar, no brincar. Quizás ahí hay un aprendizaje mucho más significativo y quizás tengamos que repetirlas muchas veces más, pero se está dejando un aprendizaje. Y cuando esté más grande, diga, no me puedo subir en el mueble porque me puedo caer. Y que más bien se genere un aprendizaje y no enfocado en parar ese comportamiento, pero sin generar un aprendizaje a largo plazo. Otra cosa importantísima son los errores como oportunidades de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener en consideración que los errores nos enseñan. Los errores son ese pasito para decir en qué me equivoqué, para reflexionar, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, para saber un poco a qué se trata todo esto. Porque si nosotros nos enfocamos en que cuando se comete un error le castigo, ¿qué pasa?
el niño va a evitar a toda costa equivocarse, va a decir mentiras, va a buscar la manera de que que no se note su error para no ser no tener esa etiqueta de lo hiciste mal. Nosotros desde la disciplina positiva lo que buscamos es que el niño pueda reconocer ese error y además aprender de que no tenemos por qué ser perfectos, sino que de ese error podemos aprender muchísimo más que de los aciertos. Se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Y por último, el enfoque centrado en soluciones, que tiene que ver con buscar soluciones en lugar de enfocarnos en el problema. Si un niño hace berrinche, no me centro en el berrinche. ¿Cómo lo ayudo a regularse? Si un niño me dice tonta, no me centro en el mamá tonta, me centro en por qué está diciéndome esto, qué está pasando con él. Si un niño me grita, no me centro en el grito como tal, sino él sabe que estuvo mal que gritara. Me centro en cómo te puedo ayudar a regular el tono de voz para que no me grites. Y es a eso a lo que tenemos que un poco ir cambiando ese chip de nosotros tenemos que centrarnos solo en resultados y no en procesos. Y no es así. Si nosotros nos enfocamos en qué hay detrás de ese comportamiento que que es negativo, que es irracional, que es demandante, etcétera, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que nos está realmente queriendo decir ese niño o esa niña, ese adolescente, con su conducta? Porque su conducta es el vehículo para transitar alguna situación que no sabe gestionar. Entonces, a eso apunta la disciplina positiva y por eso estos principios son como esa base para poder entender y decir, esto es lo que me está sucediendo. ¿Ok? Bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cuáles son esos fundamentos, perdón, de la disciplina positiva que se centran muchísimo, ¿ok? En los fundamentos de lo que es la filosofía de Adler, ¿no? Adler pensaba que el autoritarismo y el castigo no generaban una atmósfera de conexión, porque ¿qué pasa? Cuando a ti te castigan o cuando a ti te regañan, tú te desconectas del adulto, ¿ok? Y los niños, por ende, no van a cambiar su comportamiento porque están aprendiendo, sino por miedo a que me vuelvan a castigar o a regañar. ¿Ok? Ellos, Adler sobre todo pensaba que los niños necesitaban mucha estructura, mucho orden, ¿ok? Para poder realmente aprender a ser personas responsables que contribuyen a su comunidad. ¿Qué pasaba? Ellos apuntaban a que el orden, la estructura, las rutinas iban a ayudar a que cuando sean adultos iban a ser estructurados, ordenados. Obviamente, esto desde un punto de vista en donde ellos podían, como les decía desde el principio del sentido de pertenencia a integrarse de manera mucho más adaptativa a su entorno, ¿no? Y como yo se los he comentado, Adler pensaba que las malas conductas eran en realidad soluciones a un problema distinto, falta de conexión, necesidad de atención, alguna necesidad que tenga como enfocándose en esa situación que no le estamos brindando al niño en ese momento. Y obviamente, crecer y aprender como ser humano requiere del valor de ser imperfecto. O sea, tenemos que aprender que no podemos dar una imagen de ser perfectos, no podemos dar una imagen de, de darle como lo positivo siempre, sino más bien de brindar una ocasión de que si te equivocas puedes aprender, si te equivocas puedes lograrlo y eso va a generar muchísimo cambio en los niños, porque si nosotros nos centramos en que aprenda y tenga que salir bien a que aprendiste, te equivocaste, ¿qué podemos aprender de ese error? La postura va a ser totalmente distinta. Y obviamente la parte social para él era muy importante. Él comenta que necesitamos aprender a relacionarnos porque ya nosotros traemos habilidades muy, como les explico, muy toscas, muy instintivas y necesitamos enseñarles a los niños de manera distinta cómo se puede trabajar, cómo se puede relacionarse para poder así tener una mejor respuesta social. Bien, ahora bien, hay varias características que nos invitan a tomar como estas situaciones de lo que les estoy contando de la teoría y cómo llevarlo un poco a la práctica, ¿no? Tenemos algunas creencias, ¿ok? Que puedan estar respaldando las conductas como tal. Es decir, los niños van a comportarse o a tomar decisiones en función, ¿ok? De lo que ellos están pensando de sí mismos, de su autoconcepto, de su autoestima, ¿ok? Y por ende, ¿ok? Es importante que hablemos de las 4 metas equivocadas que plantean Nelson y Lionot sobre el tema del comportamiento. Ellos dicen que
los niños tienen ciertas creencias que están centradas y que van a respaldar esa conducta que estamos viendo. Cuando hablamos de la búsqueda de atención, nos referimos a que el niño va a necesitar la conexión. Entonces, su creencia equivocada es, solo me tienes en cuenta cuando me prestas atención. ¿Y qué hacen entonces ellos? Van y gritan y amenazan o te jalan cuando estás hablando por teléfono o te mueven para que te equivoques mientras tú estás trabajando, porque ellos necesitan esa capacidad de ser visto y ser atendido. Cuando yo le doy la atención antes de que me la pida de esa manera, empiezo a cambiar un poco esa creencia, ¿ok? Luego tenemos otra meta equivocada de poder, que la creencia que está respaldando la conducta es, solo me tienes en cuenta cuando yo mando y cuando no permito que tú me mandes. Entonces vemos a estos niños que te dicen, no, no voy a hacerlo, fea, y se van, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí si tú te centras en esa respuesta, tú le estás dando la necesidad, la sensación de que él tiene el poder de afectarte a ti. Entonces aquí la respuesta un poco para ir cambiando esa meta equivocada es, sí, estás enojado y no voy a permitir que me hables de esa manera. Que tú sigas manteniendo esa firmeza en el límite donde él sepa que no puede pasar esa línea, ¿ok? Luego tenemos como otra meta equivocada la venganza y la creencia que respalda su comportamiento es no me tienes en cuenta, pero al menos puedo devolverte el daño que me has hecho. Entonces, si tú le gritas o si los papás le amenazan, él viene y te pega y es una sensación de que eso es lo que me está llevando a yo poder sentir que me estoy vengando de lo que tú me acabas de hacer a mí. Son de repente creencias que no son conscientes en los niños, pero que ocurren. Y nosotros vemos mucho cuando nosotros analizamos muy, muy detalladamente, porque esto no es solamente eso, hay un cuadrito donde están bien detallados, pero por cuestiones de tiempo, pues no puedo ampliarme mucho. Y eso obviamente es una sensación de que, ¿qué hago yo para minimizar eso? Entonces es, ok, y aquí lo que funciona mucho es la reparación, reparar el error cometido. Y por último, la otra meta equivocada tiene que ver con darse por vencido o asumir una conducta de incapacidad. Y esta creencia es imposible que me tengas en cuenta, me doy por vencido. Entonces son niños que se aíslan, no quieren compartir con su mamá o su papá, no quieren estar con nadie porque ya sienten que su comportamiento no ha sido suficiente para ellos sentirse vistos y validados por ellos. ¿Ok? Bueno, básicamente eso. Otra cosa es trabajar mucho en conocer quién es el niño que tienes al frente, qué cosas lo desregulan, perdón, qué cosas tiene que aprender, cómo le puedo enseñar, confiar en el potencial que tiene y por supuesto aprender y como entrar en conciencia que el adulto es el ejemplo para ese niño y que el adulto tiene que enseñar desde el ejemplo. Si no enseña desde el ejemplo, las cosas van a ser mucho más complejas, ¿ok? Y por supuesto, otra cosa es aprender a ser amable y firme al mismo tiempo, que tiene que ver con esta capacidad de yo entiendo tu emoción, yo sé lo que sientes y no dejo que pases el límite que ya establecí. Esto se ve más o menos así. Por ejemplo, lo primero es establecer expectativas muy claras. Tan pronto como termines de recoger tu ropa, entonces podrás ir a jugar. Cuando nuestros niños están intentando, cuando te dicen que no a algo, cuando no quieren hacer algo, entonces estas herramientas nos pueden ayudar. Suponte que el niño no quiere recoger. Tan pronto termines de recoger, podrás ir a jugar. Esa puede ser una. Otra es responder con preguntas. ¿Quieres hacerlo tú solo o quieres que yo te ayude? ¿Ok? Otra, o puede ser revisar el conocimiento si el niño lo sabe hacer. Podemos utilizar qué tiene que pasar antes de que puedas terminar de recoger. Ah, podemos hacerlo pasito a pasito, por ejemplo. O sea, ayudarle como a preguntarle cuál es el paso previo para empezar, para terminar de recoger. Y por supuesto, invitar a la cooperación. Necesito que me ayudes. ¿Qué se te ocurre que podría ser mejor para que me ayudes? Podría ser que me ayudes siendo la aspiradora y empiezo a trabajar desde la dinámica positiva, desde el juego, para que él se involucre a lo que yo siento. Y no dejo de cumplir el límite. El límite es, tienes que recoger tus juguetes. Y hay dos vías, o me quedo repitiendo 1000 veces, recoge los juguetes, o me voy con alguna de estas herramientas para ayudarlo a cómo a meterlo en el límite establecido, siendo yo generoso con su necesidad de quiero que sea divertido, quiero que lo podamos hacer juntos y que podamos compartir juntos este momento. ¿Ok? Básicamente, y también, por supuesto,
cuando trabajamos mucho las instrucciones. A mí me gusta mucho hablar de esto porque siento que las órdenes lo que hacen es que nos alejan de los niños. Cuando nosotros preguntamos, más bien desarrollamos el pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, trabajar mucho desde el qué y el cómo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si nosotros vamos ahorita al parque? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para poder ayudar a que el niño realmente se interese por preguntarte a ti o por cooperar. Cuando queremos dar una instrucción, tenemos que primero escuchar y parafrasear al niño. Tú no me acabas de dar cuenta que te cuesta mucho cuando te digo que recojamos los juguetes, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Ok? ¿Qué podemos hacer juntos para que esto lo podamos trabajar? O, ¿sabes qué? Lo podemos hacer primero yo recojo uno y tú recoges uno, ¿te parece bien? O sea, yo escucho su necesidad que él no manifiesta y lo puedo parafrasear y se lo digo con palabras para que él sepa que yo me estoy dando cuenta de lo que él realmente está necesitando, ¿ok? Otra cosa muy importante es evitar las palabras inapropiadas. Esto tiene que ver con herir sentimientos, puede decir, siempre haces todo mal. Si, nunca haces caso a lo que yo te digo. Cuando decimos esas cosas, lo estoy etiquetando de no eres capaz de hacer las cosas que yo te estoy pidiendo y eso los desconecta muchísimo más. ¿Ok? Y obviamente a lo que ya les he dicho, no preguntemos lo que ya sabemos, no nos centremos en el problema, busquemos soluciones. Si el niño pegó, no digamos, ¿por qué me pegaste? Porque ya él sabe que pegó y que estuvo mal pegar, pero no sabe por qué lo hizo. Más bien nosotros tenemos que subir y hacer una escucha reflexiva y decir, veo que te cuesta que cuando mamá te pide que vayas al baño a bañarte, por eso me pegas. Y no está bien pegar, podemos jugar, podemos empujar esta pared para que te sientas un poco mejor y allí ayudarlo a que regule, pero no me enfoco en el problema, sino en dar una solución para que él sepa que esa no es la manera correcta, pero me están dando una herramienta distinta para responder. ¿Ok? Otra cosa, bueno, lo que les decía de reparar está relacionado con poder aplicar las 4 R de la reparación, que tiene que ver mucho con la disciplina positiva. Y esto es cuando nos equivocamos, cuando se grita, cuando se pierde la paciencia, cuando el papá está llorando, cuando el papá le grita al niño y el niño se pone a llorar, cuando el papá le exige una nota que el niño no pudo cumplir. Es importante hacer las 4 R de la reparación. Y esta es reconocer, que tiene que ver que reconozco que se equivoqué, que cometí un error. Ponerse a la altura del niño y decirle, me equivoqué. Yo no te tenía que gritar. Luego me responsabilizo de lo que hice. Yo soy consciente. No es, tú hiciste que yo te gritara. No, yo me equivoqué, yo te grité. Yo me hago responsable por mi conducta y por mi emoción. Luego me reconcilio, le pido disculpas al niño por lo que acabo de hacer y luego buscamos una solución que es resolver para poder encontrar diferentes formas de respuesta. Entonces me equivoqué, yo me equivoqué, yo te grité y no debí hacerlo porque estaba muy enojado, te pido disculpas por lo que hice, que la próxima vez intentaré respirar y pensar mejor las cosas antes de decirte esto. ¿Ok? Eso le enseña al niño que papá y mamá también se equivocan, que papá y mamá también cometen errores y sobre todo cómo lo solucionan. Y eso les va a quedar de modelo a sus hijos para que cuando se equivoquen también puedan reparar. Y obviamente lo que les comentaba del aliento, que tiene que ver con esa manera de empoderar y generar propia guía interna del niño. Ok, entonces, el aliento, les estaba diciendo que es una respuesta de motivación, es decir, para lograr que el niño se pueda automotivar. Cuando hacemos esto, lo manejamos de diferentes maneras. Agradeciendo por su trabajo, el mensaje es que te veo y aprecio tu esfuerzo. Y, por ejemplo, podemos decir gracias aprecio mucho que te hayas dedicado, hayas recogido toda tu ropa, te agradezco que hayas terminado de hacer la tarea antes de que yo llegara, ¿ok? O sea, hago notar lo positivo del niño. Luego tenemos el describir, que tiene que ver con noto lo que haces y me interesa eso que estás haciendo. He notado que te estás acostando tú solito, sin que mamá te vaya a acostar. Me doy cuenta que estás terminando tus tareas antes de tiempo. Puedo notar que recogiste tu juguete sin yo pedírtelo. Cuando hacemos eso, le estoy
anticipando al niño lo que está sintiendo. Oye, estás sintiendo esto, te estás sintiendo de esta manera y aquí te estoy viendo yo para que te puedas sentir mucho mejor. Y la otra herramienta de aliento es el empoderamiento, que tiene que ver con confío en ti, transmitir el mensaje de que yo puedo confiar en ti, yo sé que tú puedes hacerlo. Y, por ejemplo, le puedes decir, he visto que antes recogiste todos tus juguetes, lo lograste, tú puedes hacerlo, confío en ti, sé que lo puedes lograr. Cuando yo utilizo esas palabras, más que decirle, si no recoges, te quito tal cosa, enfócate en lo bueno, en lo positivo que el niño ha hecho para que él pueda decir, oye, sí, mi mamá está notando también, o mi papá está notando también que yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos niños que no logran completar una instrucción, cuando no quieren hacerlo, cuando te dicen que no quiero, mamá, no me quiero bañar, no quiero ir al colegio, utilizar las opciones que permite darle al niño la oportunidad de que, ¿sabes qué? Tú puedes decidir esto. Lo que no saben los niños es que las opciones están centradas en tus límites. Volvemos a lo mismo, ser amable y firme al mismo tiempo. Yo valido tu emoción y tu necesidad de tomar decisiones y te la doy, pero los límites los pongo yo. No es que tú le vas a decir, bueno, abrirle el closet completo y decirle, escoge todo lo que te quieras poner. No, es que tú sepas cuáles son las dos opciones de trajes que se puede poner y tú se las vas a presentar al niño para poder lograr que él entienda que solamente esas dos opciones son. Esto ayuda porque su cerebro, cuando son niños, sobre todo chiquitos, su cerebro es binario y necesita esa conexión de, necesito aprender de esto para poder centrarme solo en esto que me estás dando. Si yo le abro el closet y le muestro 1000 opciones, el niño no va a saber qué hacer. Pero si tú te centras solo en dos, es mucho más fácil para el niño tomar decisiones. Entonces le saco dos cosas. ¿Te quieres bañar con el champú azul o con el champú verde? ¿Con cuál te quieres bañar? ¿Quieres jugar con el oso o con el patito en el baño? ¿Con quién quieres jugar hoy? Cuando yo me centro en eso, el niño se olvida de decirme que no se quiere bañar y se centra en quiero jugar con el patito en el baño. Y eso coopera muchísimo con la respuesta emocional, ¿ok? Y esto obviamente se utiliza para, por ejemplo, no se quiere cepillar, te quieres cepillar con el cepillo azul o con el verde. O quieres cepillarle primero al osito o primero al patito. Y mamá te cepilla a ti, por ejemplo. Entonces ayudarle un poco a que sepa que ese es el camino, pero que no vas a ceder ante las peticiones que tú ya estás estableciendo. Es como te doy la oportunidad que tú decidas, pero yo soy quien manda, ¿ok? Yo soy quien toma las decisiones, yo soy el adulto responsable que tengo que cuidar de ti, porque, por ejemplo, en invierno, él no se quiere poner, el niño no se quiere poner, no sé, el pantalón que va en primera capa. Él quiere ponerse, no sé, un pantalón más fresco y es invierno y tiene que cuidarse del frío. Tú eres el adulto y tú eres el que lo sabe. El niño no lo va a saber. No te vas a centrar, pero es que mires que hay frío, por favor. No. Tú le dices, estas son las dos opciones que tienes. Te puedes poner esta ropa o esta. Tú decides. Y el niño no se va a centrar en quiero el pantalón fresco, no quiero, voy a escoger entre esas dos opciones. En niños más grandes ya no funciona tanto porque ya los niños dicen, pero es que ya tengo más ropa, mamá. Y en ese caso, por supuesto, es decirle, ok, escoge tu ropa y obviamente tú le puedes dar como las alternativas. Puedes escoger o puedes estructurarle el closet. Puedes escoger solo de esta parte o de esta parte. Arriba no puedes escoger. Y un poco ayudarle a que él pueda escoger su propia, ya cuando son más grandes, 7, 8 años. Y obviamente para este ejercicio les quiero mostrar un poquito lo que es el cerebro del niño, ¿ok? Que es un poco lo que tiene que ver con el cerebro triuno, que obviamente nos enseña un poquito a entender cómo responden los niños desde el cerebro de las respuestas cerebrales. Y para eso vamos vamos a hacer la herramienta de Daniel Siegel, que es el cerebro en la mano, para entenderlo un poco. Imagínense que el cerebro reptiliano, que es justamente toda la base del cerebro, es este dedo esta manito, perdón, la parte de la palma, justo la palma. El cerebro emocional, que es la parte justo en el centro de nuestro cerebro, es este dedito. Y el cerebro racional, que es toda la parte de razonamiento y toda corteza prefrontal, son estos 4 dedos. Entonces, nuestros niños necesitan tener su cerebro integrado para poder aprender una habilidad. Cuando están en un berrinche, están así. Yo necesito integrar su cerebro para que puedan realmente ir fomentando todo lo que tiene que ver con el manejo del aprendizaje. Porque si yo estoy así,
la parte cognitiva, que es la que va a fomentar el aprendizaje, no va a estar disponible. Entonces, necesito, para disminuir la respuesta instintiva de gritos, de amenazas, de pegar, de morder, tengo que validar y hacerlo sentir seguro. Aquí está mamá, tú puedes con esto. Para ayudarlo a que no se sienta que nadie lo puede ver, de que nadie lo entiende, le valido. Tú querías jugar con el peluche de tu prima. Te entiendo, es difícil. Y luego le enseño una forma distinta. Puedes decirle a tu prima, ¿me lo prestas, por favor? Y así logro que se integre el cerebro y puedan trabajar todos de manera ordenada y coordinada para que se sienta mucho más visto, para que se sienta seguro, visto y además pueda aprender a trabajar. Entonces, el cerebro reptiliano es el que genera esa respuesta de supervivencia. Es ese que nos enseña, que nos transmite esa sensación de defendernos, de pelear, de huir, de hacernos, de rendirnos. Son respuestas instintivas que compartimos con los animales. Luego tenemos el cerebro reptiliano, que está encargado, del cerebro emocional, perdón, que es el encargado de, es como el detector de todo lo que pasa en nuestro entorno. Le damos una connotación emocional. Vemos, por ejemplo, vemos una serpiente y se pueden asustar, pero otra persona ve la misma serpiente y se puede alegrar porque las ama, por ejemplo. Él es como ese radar que va recibiendo esa información y la va procesando, ya sea hacia nuestro cerebro reptiliano para salir corriendo o hacia nuestro cerebro ejecutivo para decir, ay, qué bonita que está, ¿ok? Es como esa alcabala que recibe a los pasajeros que van en un viaje en una autopista y les dice, tienes que girar a la derecha para ir al norte, tienes que girar a la izquierda para ir al oeste, por ejemplo. Entonces, es como ese radar. Y por último, tenemos nuestro cerebro racional o ejecutivo, que es todo ese procesamiento y razonamiento de lo que está sucediendo. Le doy esa conciencia a la emoción, le doy esa conciencia a lo que yo sentí. Y es cuando vemos que después que el niño termina el berrinche decía, yo quería el juguete, ¿ok? ¿Pero por qué no lo dice antes? Porque no están integrados. Cuando tú integras el cerebro, logras esta respuesta emocional, ¿ok? Y bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado.